Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por asistir a la presentación de este estudio. Una cita anual, que ya es el sexto año, que venimos aquí a contaros un poco la evolución del mercado desde distintos puntos de vista. Cada vez más interesante. Además, me permitís el guiño desde que los chinos han puesto un carril para los peatones que no levantan la vista. Algo que decir, hay que estar ahí muy pendientes. Pero bueno, más allá de la broma, vamos a ver datos muy interesantes de evolución, de aceptación de la publicidad, de conectividad, de dispositivos, de penetración, etcétera. Y para presentarlo, pues estamos aquí cuatro personas que bueno, están involucrados, sobre todo a través de la comisión Mobile, pero Felipe Romero, socio fundador de The Cocktail Analysis; Javier Clark, director de Mobile y New Media de IAB; Xanxu Laseras, Chief Digital Officer de OMD y vicepresidente de IAB; y un servidor, Antonio Traguat, director de IAB. Y sin más, para una apertura un poquito más institucional, reflexiva de inicio, pues le paso la palabra a Checho. Muchas gracias, Antonio. Bueno, primero daros los buenos días a todos y nada, solamente voy a hacer una pequeña breve introducción un poco del contexto de movilidad y bueno, simplemente que sea paraguas para la introducción a este estudio tan enriquecedor que esperamos que os vamos a presentar. Bueno, una pequeña reflexión sobre este mundo, ¿no? Este mundo que todos sabemos que es hiperconectado, donde actualmente prácticamente las barreras entre el mundo on y el mundo off pues prácticamente se diluyen, ¿no? Y ya están completamente diluidas, donde el móvil yo creo que es uno de los factores relevantes, ¿no? De esta conexión entre este mundo no digital y el digital, y sobre todo además con esta nueva explosión de este mundo completamente conectado, ¿no? Y estos nuevos dispositivos, no solamente hablando de dispositivos móviles, sino de nuevos dispositivos como relojes, coches, etc. Creo que conocer en detalle un poco las tendencias, un poco es la base de este estudio, de este mundo hiperconectado. Creo que es un activo que tenemos que capitalizar de alguna manera, ¿no? Y que sobre todo nos ayude un poco a entender mejor este contexto y a posicionar a nuestras marcas, ¿no? Donde el consumidor realmente está, ¿no? En conocer la evolución y las tendencias de los principales indicadores de mercado, que es uno de los factores que veremos, cómo se mueve el contexto de Internet, pero sobre todo también es cómo afecta al contexto publicitario y también un poco esa exposición multipantalla a la que el consumidor está en el día a día, pues un poco también cuál es el factor que tenemos que considerar. Dos reflexiones un poco desde el punto de vista del consumidor y la marca. El consumidor al final acaba siendo hiperexigente, no solamente es hiperconectado, sino que acaba siendo hiperexigente, ¿no? La experiencia del consumidor con este nuevo dispositivo es clave también para que las marcas tengan un posicionamiento completamente real. Estamos viendo que marcas como Apple en el contexto de pago se van a posicionar y van a acelerar factores que hasta la fecha a lo mejor no tienen un nivel de penetración relevante, pero que en los próximos años veremos una explosión de manera continuada. Esa experiencia del móvil es la que va a permitir que las experiencias de las marcas apuesten de una manera real por este mundo. Y las marcas realmente miden de una manera continuada cuál es la exposición, ¿no? De este nuevo canal ante su consumidor, pero lo ven de una manera muy básica, ¿no? Y yo creo que tenemos que enfrentarnos a retos mucho más ambiciosos, de no solamente una medición de cuánto tráfico tenemos, por ejemplo, a través de este nuevo canal, sino cómo se comporta ese consumidor, cuál es el path del consumidor en una potencial compra. Y eso al final son retos que ahora mismo las marcas, por esa exposición múltiple de muchos dispositivos, no se están enfrentando. Creo que las marcas tenemos que considerar que ya no existen segundas pantallas, que acabarán siendo primeras pantallas, ¿no? O sea, el tiempo de exposición que tenemos delante de un medio como la televisión, con este tipo de aparatos conectados, creo que está llegando a los límites que hacen que las marcas reflexionen si esa segunda pantalla de la que tanto hablamos deberíamos convertirla en primera pantalla. Y nada más, solamente pues dar la palabra a Javier para que haga una introducción de este estudio anual y que os alumbre con todos estos datos de este nuevo estudio de este año. Muchas gracias, buenos días. Bueno, arrancamos con el estudio de este año, es el sexto año consecutivo que hacemos este estudio. La división de Mobile justo ahora en septiembre está cumpliendo sus 3 primeros años
Y desde la comisión de mobile tenemos 17 comisiones, una de ellas es la de mobile, muchos de ellos estáis aquí. Se plantearon los objetivos que vamos a tener este año, en concreto estos 6 que estáis viendo. Lo primero, evolución y tendencias de los principales indicadores de mercado. Esto es algo que no ha cambiado en los 6 años que estamos haciendo el estudio. El segundo punto, Internet, características en acceso y móvil, en móvil y tablet, perdón, también es algo que viene ya ocurriendo en los últimos años, por lo cual podemos establecer un evolutivo. El tercer punto era, en cuanto a publicidad mobile, como es imposible tocarlo todo, pues queríamos poner foco este año en lo que es la percepción del email y alguna pincelada sobre display. El cuarto punto importante era el nuevo concepto del usuario multipantalla. Por un lado, lo que son las aplicaciones, algo que ya veíamos el año pasado, pero bloques novedosos de este año es el concepto del second screen y nuevas experiencias de usuario que por primera vez aparecen aquí con entidad propia, ¿no? El quinto punto incide también en algo que veníamos viendo otros años, la unión del mundo online con el offline. Otros años lo hemos ido viendo sobre todo enfocado a herramientas como código QR, la geolocalización, etc. Aquí lo tenemos, pero en la versión completa del estudio. Hoy vamos a ver lo que es el 50% del estudio, los datos más interesantes. La versión completa la tenéis posteriormente para descarga. Y lo que hoy hemos querido destacar de esta unión del mundo online y offline es el tema de las compras y los pagos vía móvil, ¿no? Queremos entender cuál es el rol del dispositivo móvil dentro de todo el concepto de compra, con la amplitud del concepto de compra. Y por último, como ya inauguramos el año pasado también, queremos avanzar posibles tendencias de negocio en lo que va a ser el futuro. A nivel metodológico, para abordar los objetivos que os comentaba Javier, lo que hemos hecho es una encuesta online a 1.044 casos. Esto lo que nos arroja es un margen de error que está en el 3%. Dicho brevemente, por si no estáis acostumbrados a lo que esto significa que si os decimos que un resultado es el 85%, quiere decir que en el peor de los casos o es un 88 o es un 82, ¿vale? Esto es lo que significa el concepto de margen de error, y con esto, digamos, tenéis que leer los resultados que vamos a ir presentando a continuación. El trabajo de campo fue realizado justo antes de verano, ¿vale? A mediados de julio. Bueno, entramos ya en lo que son los resultados de este año. Empezamos con un primer bloque que habla del equipamiento tecnológico y conectividad. Y el primer dato que tenemos este año es que los dispositivos tradicionales, porque ya consideramos al móvil un dispositivo tradicional, apenas tienen variación. Vemos que el móvil sigue con un 100% de penetración, el portátil y el PC e incluso la consola de sobremesa se mantienen en niveles del año pasado. Este año sí que hemos visto un crecimiento importante en cuanto a tablet. Podríamos decir que a nivel de equipamiento este ha sido el año de las tablets. Hemos pasado de un 43 a un 57, ya son 6 de cada 10 usuarios. Mientras que la consola portátil se ha quedado también, pues igual que la consola de sobremesa, en los niveles del año pasado, ¿no? Sí que es cierto que hay un aumento de televisión con internet integrado, pero nos parece que ese margen de crecimiento o ese crecimiento podría haber sido mucho mayor, ¿no? Estar hablando todavía de 3 de cada 10 televisiones con internet integrado nos parece poco market share. Esto, cuando lo vemos en una gráfica evolutiva, pues lo que os comentábamos, ¿no? Las dos primeras filas de arriba, portátil y PC, se mantienen estables en los últimos años. Vemos que tablet, pues desde 2011, que tenía un 8% de cuota de mercado, a 2014 ya tiene casi un 60%, es decir, ya empezamos a considerar a la tablet como un dispositivo importante dentro de este ecosistema. Y televisión con internet, pues crece, pero vemos que la curva de crecimiento no es lo que podríamos esperar, ¿no? Cuando nos fijamos en la foto de móvil, no todo el mundo tiene un smartphone. Tenemos móviles 3G, móviles básicos y móviles smartphone. Cuando ponemos el foco en smartphone, hemos pasado de un 80% de internautas a un 87%. Hablamos de internautas en España. Eso, cuando lo extrapolamos a población general, teniendo en cuenta el dato del EGM de que el 60% de la población española es internauta, pues nos sale que el 52% de la población española a día de hoy tiene un smartphone, ¿no? Donde vemos que ha habido un crecimiento interesante, sobre todo en la franja 36 a 55 años, más de 10 puntos de diferencia respecto al año anterior, más que la franja 18-35, que es una franja de que ya hablamos de 9 de cada 10 y prácticamente es total la implementación. A nivel de marcas y de sistemas operativos, Samsung se mantiene como el número 1 del mercado, ha caído un poquillo, pero prácticamente no se nota la diferencia. Apple recupera este año la segunda posición en el ranking, el año pasado era la tercera, superada por Sony, este año se vuelven a intercambiar posiciones.
Y como cuarta marca vemos LG, que tiene ya un 10% del mercado y que es el doble de lo que tiene todavía Nokia, o marcas como Huawei, HTC o BlackBerry, ¿no? Cabe destacar que en el caso de HTC y de BlackBerry han perdido el 50% de su cuota en apenas un año, y marcas como HTC, que hace 2 años pues tenían cerca del 10%, ya apenas se quedan en 3%. Todo esto traducido a sistemas operativos significa que 8 de cada 10 móviles son Android, el 13% son iOS, Windows consigue ponerse en la tercera posición en el ranking, es más a nivel conceptual que a nivel de market share, porque ha subido de un 3 a un 4%, básicamente es lo mismo, y BlackBerry pues ya empieza a caer y empieza a quedar en una parte residual. Entramos ahora a continuación en un bloque sobre cómo está teniendo lugar el acceso a la conectividad a través de fundamentalmente tablet y smartphone, para hacer donde hagamos foco a continuación. En primer lugar, lo más destacable, entre aquellos que disponen de cada uno de los dispositivos. Primer año en el cual el smartphone se convierte en el punto de acceso preferente por encima del PC. Aquellos que disponen de PC se conectan con más frecuencia que los que se conectan a través de portátil o sobremesa, ¿vale? Los datos prácticamente, si lo veis a diario, son 85-87, no hay prácticamente diferencias, pero sí nos parece indicativo que es la primera vez en que esto nos pasa dentro de los 6 años que venimos realizando el proyecto. En cuanto a la frecuencia, a la duración de la conectividad, ¿vale? Haciendo foco en aquellos que se conectan al menos una vez al día, lo que vemos es que la frecuencia de la duración, el tiempo que están conectados a lo largo del día cada uno de los usuarios, vemos un 83% de las personas que acceden a Internet a través de smartphone están al menos 1 hora conectados. El dato medio, si lo veis, es un dato bastante significativo, es prácticamente 2 horas y media. Estos son datos declarativos, es un poco el feeling que tienen ellos de cuánto tiempo pasan en la conectividad a través del smartphone. Aquí encontramos un crecimiento importante respecto al año pasado, es decir, 5% más nos crece sobre los usuarios que estaban al menos 1 hora conectados a través del smartphone. Donde no vemos un cambio tan importante es en el ámbito de la tablet, ¿vale? Siendo significativo en todo caso que prácticamente de media aquellos que utilizan tablet para conectarse a Internet están a diario 2 horas utilizándola. En cuanto al tipo de... En cuanto a través de cuál es el formato preferente de acceso, ¿no? ¿Cuál es el formato habitual de acceso? Están accediendo a través del portal del operador, que todavía lo estamos preguntando casi por cariño, ¿no? Porque lo preguntamos hace 5 o 6 años, pero prácticamente ahora mismo los resultados son muy pobres. Es a través del portal del operador, es a través de la aplicación, es a través del navegador. ¿Qué es lo que vemos? Crece todo, digamos, si os vais fijando en 2012, 2013, 2014, el acumulado de cómo se está accediendo crece. Digamos, lo que vemos es que este año no hay un gran salto delante de las aplicaciones, lo dio el año anterior. Prácticamente lo único que crece una chispita es el acceso vía navegador. Nuestra interpretación es que ese crecimiento está de la mano de una mejor conectividad y también de una mejor oferta, ¿no? Cada día las webs están más adaptadas, con lo cual se incrementa la utilización a través de navegador, ¿vale? Sin dañar el acceso a través de aplicaciones. Eso es lo que nos ocurre en smartphone. En tablet, con datos bastante similares a los del año anterior, lo que nos encontramos es un ligero protagonismo, un mayor protagonismo todavía del navegador por encima de las aplicaciones. ¿Lo veis? Entre aquellos que disponen y acceden a Internet a través de la tablet, un 81% nos dice que utilizan habitualmente navegador, un 62% nos dicen que utilizan habitualmente aplicaciones. En cuanto a las actividades que se realizan en cada uno de los dispositivos, ¿vale? Vamos a hacer foco de momento exclusivamente en smartphone. Digamos, la información sobre tablet la tenéis disponible en el informe completo. ¿Qué es lo que vemos? Entre aquellos que acceden a Internet a diario en el smartphone, lo que vemos es que un 88% de ellos realizan actividades que hemos etiquetado como sociales, fundamentalmente mensajería instantánea, un 77% está accediendo a diario a actividades, a la utilización de la mensajería instantánea, o el correo electrónico un 70% y la utilización de redes sociales un 63%, ¿vale? Como os decía, smartphone es social. A continuación, el siguiente escalón, smartphone es utilización lúdica para acceder a noticias y a juegos, pero si os fijáis ya con una utilización diaria mucho más baja. Estamos hablando alrededor de 1 de cada 3 frente a prácticamente 7 o 8 de cada 10 en el caso de las funcionalidades o de las utilizaciones vinculadas a mensajería instantánea, correo electrónico y demás.
Luego lo que encontramos, hacíamos foco también en las utilizaciones del smartphone más vinculadas a lo que tiene que ver con un uso que no denominamos funcional. Aquí hablamos de banca electrónica y finanzas y compras, y utilizaciones de carácter más consultivo. En este caso lo que vemos es que no hay grandes cambios respecto al año anterior, pese a que la oferta ha mejorado. ¿Qué significa esto? Nuestra interpretación es que la pauta de uso que tienes asociada a determinadas a este tipo de aplicaciones o necesidades no cambia porque mejore la oferta. Es decir, tú al final, para acceder al banco, lo que vas a hacer al banco es con la frecuencia que tienes que acceder. Mejorará la oferta o no mejorará, pero si mejora, no te va a generar un acceso más frecuente o más intensivo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el smartphone, para utilizaciones funcionales o utilizaciones consultivas, no ha crecido respecto a lo que vimos en los datos del año anterior. Y si hacemos el contraste de lo que os acabo de contar de móvil, smartphone frente a tablet, lo que nos encontramos es que en tablet hay un descenso muy significativo de todo lo que tiene que ver con las utilizaciones que hemos denominado sociales, es decir, se viene abajo la utilización de mensajería instantánea, como era de esperar, y la utilización de redes sociales, de forma que el acumulado de este 88% que veíamos en el smartphone baja a 45% en tablet. La utilización lúdica baja, pero se pone al nivel de social, es decir, la tablet tiene mucho peso la utilización que tiene que ver con lo lúdico, y consultivo llega a crecer frente a lo que ocurre con el ámbito del smartphone, ¿no? Si hay que definir en otras palabras, la utilización de la tablet se encaja particularmente en lo lúdico y en lo consultivo. Entramos a la continuación, digamos, lo que va a hacer el resto del informe, tras esta panorámica, a hablaros de las herramientas de mobile marketing. En concreto vamos a empezar por hablando de email. Y hablando de email, destacaros en primer lugar, un 83% de los usuarios de smartphone acceden al email a través del smartphone al menos una vez a la semana. Esto crece ligeramente, 5 o 6 puntos respecto a lo que teníamos en el año anterior. En relación a cómo poder, digamos, a las actitudes de interacción con las marcas a través del email en el móvil, ¿qué es lo que vemos? En primer lugar, una demanda generalizada, un 55% se manifiesta de acuerdo de 7 a 10, indicándonos que le gustaría tener una información más personalizada y ajustada a sus gustos sobre los emails que les están llegando. Y quisiéramos destacar dos resultados que nos han parecido bastante interesantes. Un 41% se muestra muy de acuerdo, y un 39% también muy de acuerdo, con dos afirmaciones que nos señalan la potencia de esta herramienta. El email en el móvil, el email marketing en el móvil nos está dando información muy útil en relación a los productos y servicios que son del interés, y un 39% nos está diciendo que de alguna forma le están ayudando a contratar productos que les resultan también de su interés, ¿no? Tienen capacidad para movilizar compra. Entre aquellos que acceden al móvil de forma semanal, la mitad accede de consulta correos vinculados a marcas o tiendas. Tenemos bastante llegada por este ámbito, y un 48% llega a hacerlo al menos una vez al día. Al final, digamos, pensar que en vuestro momento de uso hay un porcentaje relevante, incluso un 13% que nos dice que accede varias veces para informarse de mensajes que le están llegando, muchas veces vinculados a temas outlets y similares, ¿no? Y otro resultado que hemos profundizado este año, nos parece también interesante, es 3 de cada 10 de los que acceden a mails de marcas que acceden a través del móvil, en un momento dado vuelven a acceder a ese mismo email a través de una pantalla más grande. He recibido el email, me está diciendo algo de interés, es una oferta, es una promoción, es algo de lo que quiero profundizar, es una posibilidad de compra, lo he visto en el mail, bueno, ahora lo voy a ver tranquilito en la tablet, lo voy a ver tranquilito en el PC, para desde ahí hacer las acciones que entienda que pueden resultar de interés con la propuesta o la oferta que me han efectuado. Bien, visto, por poneros un poco en situación, hemos visto equipamiento tecnológico, hemos visto la forma de conectarse a internet, hemos entrado en el bloque de herramientas de mobile marketing, por el bloque publicitario hemos visto un email, y ahora vemos una breve pincelada en esta versión del estudio que es sobre display. Nos ha llamado mucho la atención, lo primero, empiezo por la parte de la derecha, es que hay casi 1 de cada 2 usuarios que están clicando sobre anuncios de interés, y empiezo por ese bloque de la derecha. Y además vemos que el ratio de satisfacción es alto, ¿no? Un 62%, más de la mitad de la gente se siente satisfecha después de haber clicado en una publicidad. Cuando vemos en el margen de la izquierda para qué clican en publicidad o qué están esperando de ese anuncio, vemos que apenas ha variado lo que toda la vida ha querido el usuario, que es un descuento. Ahora tiene el formato de cupón, pero es un descuento como siempre ha querido el usuario. Y en segundo lugar, ir a la web de la marca que se está anunciando, ¿no? Es importante ver esto porque vemos que en un tercer y cuarto nivel
entran opciones de formatos de anuncios mucho más complejos que te permiten descargar contenidos o aplicaciones, en este caso uno de cada 4 usuarios, o poder jugar, interactuar con el anuncio o hacer algo más complejo. Ya vemos que es menos de 3 de cada 10 usuarios, ¿no? Por lo cual muchas veces nos complicamos la vida a la hora de generar estrategias cuando el usuario lo que quiere es un descuento o más información en la propia web. Ahora entramos en el bloque de aplicaciones. Esta parte de display en el estudio completo la tenéis más avanzada, también tenéis parte de tablet, aquí no lo hemos incluido. En el formato de aplicaciones vemos por segundo año consecutivo que se asocia el acceso a aplicación a un uso más inmediato, más rápido, más fácil, más cómodo. Es en todas esas categorías donde gana aplicación, y el navegador solo gana cuando se trata de asociarlo a más cantidades de información, ¿no? Con lo cual, rápido, inmediato, fácil, cómodo, intuitivo es la aplicación, más cantidad de información es el navegador. Cuando preguntamos de manera espontánea qué aplicaciones tienen en el móvil, para saber un poco cómo es el ranking que tienen en cada dispositivo, a la izquierda tenéis el móvil, a la derecha la tablet, vemos que WhatsApp sigue siendo el número 1, incluso ha crecido un par de puntos respecto al año pasado. Facebook también se sitúa en ese top ranking de 1 de cada 2 usuarios que tienen en el móvil esa aplicación. Twitter está en un tercer nivel, pero aquí cae a la mitad de la cuota que tiene Facebook. Y luego ya vemos en un siguiente nivel Gmail, juegos, Instagram, que este año ha doblado presencia de un 7 a un 14%. Nos ha llamado también la atención YouTube, que ha crecido de un 7 a un 10, o Chrome, que prácticamente ha doblado presencia, ¿no? También es significativo el caso de Line, que el año pasado por primera vez aparecía en este informe y en ese primer dato nos salía con un 15% de penetración, y que este año ha bajado a un 8%, ¿no? Es también importante esa caída. En cuanto a tablet, aquí vemos que WhatsApp se diluye y pasa a estar en la 6ª o 7ª posición con un 12%, Facebook pasa a ser el número 1, seguido de juegos, que aquí en las aplicaciones, en la tablet, tiene bastante más presencia que en móvil, y Twitter en tercer lugar, ¿no? Prácticamente los rankings se repiten con las variaciones de WhatsApp o de Facebook y los juegos. ¿Para qué se accede, no? O incidimos en esa primera slide que estábamos viendo, con qué se asocia el uso de aplicación, con qué se asocia el uso de navegador. Habíamos visto conceptualmente con qué se asociaba, y ahora queríamos preguntar, con esa estratificación que habíamos visto en el bloque anterior, de aplicaciones sociales, lúdicas, funcionales, consultivas, cuándo se estaba utilizando más la aplicación y cuándo más el navegador. En este caso la conclusión es muy clara. El acceso vía app se prefiere para todo lo que sea actividad social y lúdica. Vemos que prácticamente ganan en todas las categorías, aunque en noticias, deportes y en moda todavía el navegador tiene bastante peso. Pero cuando vemos la proporción en las categorías consultivas funcionales, vemos ahí que el navegador gana por goleada a la aplicación, ¿no? Todavía tenemos que entender cuál es el ecosistema apropiado de aplicación y navegador, y ese tipo de slides nos lo van indicando. Hemos visto el bloque publicitario, hemos visto el tema, estamos en el bloque de multipantalla, hemos visto las aplicaciones, y ahora vamos a ver Second Screen. Second Screen es el concepto por el cual el usuario ve la televisión y a la vez está usando una segunda pantalla, que generalmente suele ser el móvil o la tablet. En este caso, 9 de cada 10 usuarios de Internet móvil usa este dispositivo mientras ve la televisión. 9 de cada 10, prácticamente todos los internautas móviles. Casi la mitad lo hace con mucha frecuencia, lo cual también es un dato muy significativo. Y el móvil gana en 10 puntos a la tablet en cuanto a dispositivo preferido para Second Screen, ¿no? Con lo cual, conclusiones, se hace con muchísima frecuencia, ya es un nuevo hábito que estamos viendo en el mercado, y el móvil todavía tiene unos puntos por encima de la tablet. Hemos querido preguntar también de manera espontánea qué es lo que hacen cuando están viendo la televisión en esa segunda pantalla, ¿no? Hemos querido diferenciar entre lo que hacen en móvil y lo que hacen en tablet. Prácticamente no hay muchas diferencias. Lo que sí vemos es que las redes sociales en el móvil son el 62%, es la actividad número 1 que se hace mientras se ve la televisión. En el caso de la tablet está al número 2, un 47%. Nuevamente, en el caso del móvil, chatear o enviarse mensajes es la segunda actividad favorita, algo que vemos que en tablet cae a la 5ª posición. Y en tercer lugar, en este top 3, está el correo electrónico con un 53%, ¿no? Por lo cual podemos concluir que las redes sociales, chatear o enviar mensajes o consultar el correo electrónico son las principales actividades que se hacen en Second Screen, y hablamos de más del 50% de los usuarios en estas actividades.
Hemos querido incidir en este dato de chatear y comentar el contenido para ver, en el slide anterior veíamos toda clase de actividades, en este caso hemos querido preguntar por esta actividad en concreta y vemos que un 63% ha realizado comentario en red social en alguna ocasión mientras veía la televisión y que un 26%, uno de cada 4, lo hace habitualmente con frecuencia, ¿no? Y esto entendemos que a medida que los contenidos se vayan adaptando a esta conversación con el consumidor y que el consumidor vayan entrando a las generaciones más jóvenes, pues estos márgenes van a ir creciendo y veremos en los años sucesivos que irán creciendo. También hemos querido preguntar por un nuevo tipo de concepto que estamos viendo cada vez más en el mercado, que es la aplicación que se sincroniza con la televisión, generalmente usando la frecuencia de audio, por ejemplo el caso de la famosa aplicación de la BBC, que te permite concursar a la vez que está ocurriendo el concurso en la televisión. Y este tipo de aplicación, para más de la mitad, para el 50%, lo valoran muy positivamente, entre un 7 y un 10, ¿no? Estamos viendo que el usuario está demandando una interactividad donde esté sincronizado la primera y la segunda pantalla. Cuando hemos preguntado en la parte de abajo qué tipo de interactividad es la que estaban prefiriendo, vemos que este tipo de usuario que prefería o que le gustaba este tipo de aplicación, que es lo que hemos llamado aquí ProApp, sube en todas las categorías, pero básicamente el ranking es el mismo. Lo que el usuario quiere son encuestas o juegos relacionados con el contenido en televisión, en primer lugar. En segundo lugar, prácticamente a la par, tener contenido audiovisual exclusivo de lo que está viendo, que todavía hay dudas de si distraemos el mensaje o sacar de la primera a la segunda pantalla, pues aquí el usuario lo está pidiendo, le gusta que juguemos con él de una a otra pantalla. Y en tercer lugar, 1 de cada 3 usuarios comentar el contenido comentar sobre el contenido con otros usuarios, ¿no? Entramos en un bloque también novedoso este año, que es el de las compras y los pagos a través de móvil. Queríamos entender cuál es el papel que juega el móvil en todo este ecosistema. Y en un primer lugar hemos querido saber qué papel juega el móvil en la decisión de compra. Es decir, compro un producto y consulto varias pantallas, me impactan varios tipos de publicidad y en todo ese proceso en el que yo decido una compra, indagar un poquito cuál es el papel que ha tenido el smartphone. El dato también es muy significativo y para nosotros es una de las grandes novedades o grandes datos de este año. 9 de cada 10 internautas móviles ha usado el smartphone en alguna ocasión a la hora de decidir una compra. Cuando vemos para qué, principalmente para buscar información de lo que estoy comprando, para buscar precios de productos similares o para buscar opiniones de los usuarios. Vemos que entre 7 y 8 de cada 10 usuarios lo han hecho, por lo cual entendemos que el concepto del móvil dentro de la compra no es simplemente el clic final que hace la compra, ¿no? Es entender el papel que juega en toda la experiencia de usuario. Cuando incidimos en ya no solo la decisión de compra, sino saber cuánta gente ha comprado, vemos que es casi 1 de cada 2, el 45% ha efectuado compras en alguna ocasión a través del dispositivo móvil. Las categorías principales son ocio y viajes por un lado, pero muy de cerca seguido por electrónica, informática y moda. Ocio y viajes también es la categoría, por decirlo entre comillas, fácil para que se incorporara a este mercado. Electrónica, informática, moda son categorías más complejas, hay que implementar mucha más tecnología y la experiencia del usuario no es simplemente una pantalla, sino que está incluido incluso en la tienda física. Con lo cual entendemos que estas categorías, electrónica, informática y moda, a medida que el mercado vaya evolucionando y madurando, vamos a ir viendo que van a ir cogiendo cada vez mayor cuota de mercado. También nos ha llamado la atención el tema de la cultura o la banca, que están en un 28-26%. ¿Qué estímulos han llevado a la gente a comprar en el móvil? En el número 1, hacer una búsqueda en un buscador. En el número 2, ver un anuncio en una web. Es decir, search y display. La publicidad móvil al final funciona y el 45% de los usuarios compran. Y en una tercera posición, vi el producto en una aplicación que viene a ser también un derivado de haberlo visto promocionado o anunciado en algún otro sitio. Dentro de este concepto de la compra, hemos visto la decisión de compra, hemos visto la compra directamente desde el móvil y hay un tercer concepto que es el pago en un establecimiento físico utilizando el móvil pues, como tarjeta de crédito, ¿no? Como sinónimo de tarjeta de crédito. Vemos aquí que la penetración todavía es muy baja, un 8% de usuarios lo ha realizado, el conocimiento es muy amplio, prácticamente 3 de cada 4 usuarios conoce que se puede hacer eso, el problema es la implementación tecnológica, no hay muchos sitios donde se pueda hacer. Y además vemos que ese 8%, es la tabla de la derecha,
la frecuencia es bastante habitual. Una vez que coge este nuevo hábito, se incorpora a él de manera frecuente, ¿no? Un 52%, más de la mitad, lo hace de manera frecuente y un 31% lo hace muy frecuente, con lo cual es una buena experiencia de usuario. En cuanto al tipo de pago que se ha realizado en este concepto que veníamos viendo, vemos por un lado la columna de la izquierda que el importe de la compra no es un factor decisivo, 44% por encima de 20 euros, 39% por debajo de 20 euros, por lo cual entendemos que el precio no es determinante. Y dónde han realizado este tipo de pagos, porque también nos llamaba la atención, hay muy poca implementación tecnológica en los establecimientos, y gasolineras y grandes superficies o supermercados son los principales sitios donde se puede hacer este tipo de pago. En un segundo escalón vemos a los restaurantes y a los bares, y por último cadenas de moda, decoración electrónica, que como decíamos anteriormente, a medida que vaya implementando el mercado más funcionalidades, irá creciendo. Y por último, para ver todo este aperitivo de lo que es el estudio es el doble de lo que estáis viendo, lo tenéis disponible para descarga posteriormente. Por último entramos en el bloque de nuevos puntos de acceso a Internet y reconocimiento de imagen. Básicamente, en este año hemos querido preguntar por dos conceptos. Uno, ¿dónde les interesaría más tener Internet? Este año hemos repetido la misma pregunta del año pasado para ver cómo era el evolutivo. El año pasado aparecía por primera vez. Vemos que el coche se mantiene como el principal dispositivo donde el usuario está reclamando tener conectividad. En segundo lugar está el reloj, y además este dato es previo a todo el lanzamiento y el revuelo mediático del iWatch, con lo cual quizás el año que viene veremos que aquí el reloj tiene un pequeño repunte. Las gafas todavía falta percibir el valor añadido, y en el frigorífico, que viene a ser un ejemplo de lo que es todo este nuevo ecosistema de Internet de las Cosas, lo que está fallando quizás es que todavía el usuario no percibe cuál es el valor añadido que hay detrás de tener Internet en un frigo, en unas gafas o en cualquier otro nuevo ecosistema. En segundo lugar, hemos querido también preguntar por un nuevo concepto que cada vez está más en boga en el mercado. Es el concepto del reconocimiento de imagen, que viene a significar que apunto con la cámara del móvil a un producto físico y automáticamente me da información de ese producto, ¿no? Veis en la foto de abajo, enfoco con el móvil el bolso que lleva esa actriz y directamente me dice dónde se vende ese bolso y cuál es el precio. Este tipo de funcionalidad, que tampoco es que haya muchas aplicaciones en el mercado que permitan esto, tiene muy buena acogida. Prácticamente un 70% lo valora entre un 7 y un 10, con lo cual entendemos que el usuario está todavía por delante de lo que el mercado está ofreciendo y que está demandando más interactividad y más innovación a las marcas a la hora de unir el mundo offline y el digital. Este ha sido el resumen de lo que es el estudio, y a modo de conclusiones muy rápidas también, en el estudio completo tenéis bastante más conclusiones. Podemos decir que por el bloque de evolución y tendencias, el primer objetivo que teníamos este año, el dato concluyente es que 9 de cada 10 ya tiene un smartphone, 9 de cada 10 internautas, lo que es más de la mitad de la población. Continúa el dominio de Samsung y de Android, y ha habido este año un mayor crecimiento en tablets y televisión, ¿no? Podríamos decir que a nivel de equipamiento este ha sido el año de las tablets. El segundo objetivo que tenía la Comisión en cuanto a saber cómo era la funcionalidad o el tipo de acceso a Internet, el dato relevante es que el smartphone ya ha superado, por primera vez lo hace, ya supera el PC en cuanto a dispositivo de acceso diario a Internet. Hasta ahora concebíamos el PC como el rey y el móvil como la segunda pantalla. Ya podemos decir que el smartphone es la pantalla principal y el PC pasa a ser la segunda. El tiempo de conexión es muy amplio, alrededor de 2 horas, 2 horas y media en mobile, 1 hora 56 minutos en tablet. Estamos hablando de mucho tiempo que se pasa conectado a este dispositivo. El mobile ha crecido significativamente este año, 5 puntos. Un dato que no aparecía en las slides que hemos visto hoy, pero sí aparece en el estudio completo: 1 de cada 4 usuarios ya usa 4G. Se percibe que el 4G está generando mucha más velocidad, pero las actividades que realiza el usuario son las mismas. No es consumir vídeo, es abrir páginas web. Se consolida el acceso también este año vía aplicación tras 2 años de rápido crecimiento. Hace 2 años menos de la mitad del mercado accedía vía aplicación, ahora ya hablamos de 7 de cada 10, se ha estabilizado, y las actividades sociales continúan siendo las más relevantes, incluso este año han subido 5 puntos.